Allá está dando las ovejas, pues tráiganlo. Del que menos esperaba, del que menos esperaba, al que menos esperaba, al que menos esperaba, al que menos esperaba, a ese levantó Dios, al que menos imaginaba, a ese levantó Dios, al que menos esperaba, a ese Dios lo restauró, a ese Dios lo ungió, entonces dice la palabra de Dios que vinieron a llamar a David. Y cuando David llegó, dice la palabra de Dios que yo me imagino que Dios miró a David y dijo, sí, yo a estos yo no los conozco, pero yo a él sí lo conozco. Estos no me buscan, pero este sí me busca. Estos no me aman, pero este sí me ama. Este me busca, este me ama, este me canta, este me adora. Yo a él lo quiero como rey, yo a él lo quiero ungir, porque a ellos sí lo conozco. A ellos no los conozco, pero a ellos sí lo conozco. Agarra tu pueblo y ponle el aceite sobre su cabeza. Y dice la palabra de Dios que cuando el aceite cayó sobre David, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y desde ese momento, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios estaba con él donde quiera que él andaba. Donde quiera que él andaba. El Espíritu Santo lo estaba preparando para ese trabajo que Dios le iba a dar. Entonces dice la palabra de Dios que más adelante, yo sé que ustedes han oído la historia de Goliat. Dice la palabra de Dios que estaba este gigante y que llegaba y atemorizaba al pueblo de Dios. Dice que bajaba y retaba al pueblo de Dios. Lo retaba y cuando venía y bajaba y lo retaba, dice que todos les daba miedo. Eran miles de soldados y un gigante venía y los ponía a temblar. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros eran soldados entrenados, soldados entrenados para pelear, soldados con armas, con su armamento, entrenados. Dice la palabra de Dios que Isaí mandó a David a que le llevara de comer a sus hermanos, porque estaban allá en la guerra. Dice la palabra de Dios que cuando David fue a darle de comer a sus hermanos, dice que él miró a ese gigante. Dice que cuando David miró a ese gigante que bajaba y desafiaba al pueblo de Dios, ahí le dio coraje. Ahí le dio coraje y le dijo, ¿quién se atreve para venir y atemorizar, para venir y meter miedo al pueblo de Dios? ¿Quién se atreve? ¿Quién es? ¿Quién se cree? Es el pueblo de Dios. ¿Quién se cree? Entonces dice la palabra de Dios que David se armó de valentía y le dijo a Saúl, yo quiero ir a pelear contra ese gigante. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl le dijo, ¿tú cómo vas a pelear con ese gigante si estás entrenado? Entonces dice la palabra de Dios que David dice en el 1 Samuel 17, 34. 1 Samuel 17, 34. Dice que Saúl le dijo, ¿tú quién eres para ir a pelear contra ese gigante? Tú no estás preparado, tú no estás armado, todavía estás joven. Yo imagino que hasta le puso el traje que antes usaba, y yo imagino que hasta le quedaba grande, le dio la espada y yo imagino que se la podía. Pero David respondió en el versículo 34. David respondió a Saúl y dijo, tu siervo era el pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se
cosa maligna, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no le tuvo miedo, lo miró grande, pero no le tuvo miedo. Él tuvo confianza en Dios. Él supo que Dios estaba con él. Cualquier sea tu gigante, tu problema, no le tengas miedo. Hay veces que tenemos luchas internas y no sabemos cómo derrotarlas, cómo derribarlas. Y tal vez decimos a rato se van, y ahí están, y no se van. Ahí está este filisteo dando lata. Pero Dios te dice, yo estoy contigo, confía en mí. Como acaba diciendo de Rey Josafat. La lucha no es tuya, la lucha es mía. Confía en Dios. El Rey Josafat confió en Dios y le dio la victoria a las 3 naciones, 3 problemas. Y Dios le dio la victoria. Le dijo Josafat, tú simplemente alábame. Como dice el pastor, Dios se puede vender de la alabanza. Tú simplemente alábame, canta victoria, que confía en mí, que yo estoy contigo. Porque la palabra dice que yo he vencido al mundo. Confía en mí. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que andes. David confió en Dios. Se puso en la raya, como decía nuestro hermano, que se ponían en la brecha. O sea, este grupo tengo rato de ver unas hermanas así, hermanas que se ponen en la brecha, se ponen en la raya. Yo le decía, sí, son hermanas de hueso colorado. O sea, así debemos ser nosotros, hermanas que no les da miedo pisar la penitenciaría, ir a los centros de rehabilitaciones, porque es para ganar algo para Cristo, es para Él, es para Dios. Sí, yo le doy muchas gracias a Dios por este grupo de hermanas, porque cuando me miraron, cuando yo salí del centro de rehabilitación, me miraron, yo entregado a Dios, me miraron y ellas me jalaron al grupo. Y yo dije, ¿cómo yo voy a andar con ellas? Yo la miraba como unas guerreras de Dios. Y yo dije, no, yo ¿cómo? Pero la hermana Rosa dijo, Dios me dijo que te llamara. Dios me dijo que te llamara a predicar, que ya estás listo. Y yo, ¿estoy listo? ¿Cómo? Hermano, que Dios, cuando tú piensas cuando tú empiezas a hablar, tú piensas que no es tu hora, pero Dios dice, es tu hora. Si Dios dice, te voy a llevar a predicar, vas a ir a predicar. Si Dios te dice, quiero que vayas a evangelizar, vas a ir a evangelizar. Si Dios te dice, quiero que pastorees, vas a ir a pastorear. Si Dios te dice, voy a estar contigo, vas a estar contigo.
quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? ¿De quién eres hijo tú? Y se la enseñó y dijo: mira, lo derroté, Dios me dio la victoria. Esa es la victoria. La cabeza representa tu testimonio. Cuando tú estás en un altar y tú agarras tu testimonio, tu pasado, y lo agarras con una mano y le dices: mira lo que hizo Dios a través de mí, pero lo hizo Dios. Dios me dio la victoria. Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Y más adelante dice la palabra de Dios que a Saúl le dio envidia, porque siempre va a haber envidiosos. A Saúl le dio envidia de que David haga derrotar, porque dice que cuando él ganó la victoria, el pueblo de Dios seguía más a David. Hasta de eso hicieron una canción. David mató a 10,000. Saúl a 1,000. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocija.